La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Ahora sí, estamos con don Juan Carlos, nos escucha. Queremos saber, cuéntenos, Juan Carlos, cómo está esto de los dos hospitales de tercer nivel que se han entregado. Uno está en Villa Tunari, entendemos, el otro en Sucre. Cuéntenos, por favor. Y agradecerles también por la oportunidad que me dan para poder explicar sobre la transferencia que se ha realizado del primer hospital llave en mano que ha sido construido en nuestro país al gobierno departamental de Cochabamba. Es el primer hospital. El anterior que hacían mención, el de Chuquisaca, ha ingresado en la etapa de la fase de puesta en marcha. Entonces, posterior un año, se va a realizar recién en este caso, tengo entendido que ya ha sido, ya lleva bastante tiempo ya el hospital de Chuquisaca y se ha dado ya avances importantes en lo que es en la fase de puesta en marcha y se ha considerado que a partir de unos par de meses más, al mes de agosto, ya prácticamente también se va a realizar la fase 3 de lo que es la puesta en marcha y estamos hablando entre abril y junio de la siguiente gestión, que también ya va a poder ingresar a la operación en un 50% de la capacidad que tiene este hospital. Juan Carlos, perdón. Dale. Por favor, cuéntenos las características de este hospital de tercer nivel en Villa Tunari. ¿Por qué se eligió Villa Tunari para empezar? Bueno, nosotros dentro de lo que es el plan de hospitales se realiza un estudio previo, donde el ITCP, donde se ve dónde es conveniente emplazar. Si ustedes conocen Villa Tunari, es un lugar céntrico, donde prácticamente beneficia no simplemente al municipio, sino también a los diferentes departamentos que están próximos y realizan el tránsito por estas vías. Estamos hablando de la conexión hacia Santa Cruz, como también al departamento de Cochabamba y otros, ya que es una ruta internacional e internacional. Por lo tanto, al ser el centro de Cochabamba se ha visto por conveniente, ya que tiene una proyección que va a realizar una cobertura de 190,000 personas aproximadamente que se van a beneficiar con este proyecto, ¿no? Este hospital se considera de tercer nivel porque supera a los servicios básicos que ofrece una cartera dentro de su cartera de servicios. Estamos hablando, en este caso, ha sido proyectada para 40 servicios. De estos 40 servicios, 14 han empezado a funcionar a partir del 30 de junio, ¿no? Tiene 200 camas. Este hospital, de estas 200 camas, tiene 15 unidades de terapia intensiva, 10 camas para el tema de la unidad de hemodiálisis, con 5 quirófanos, y uno de las innovaciones en este establecimiento de salud, que tiene 30 albergues transitorios, es decir, también ha sido pensado en los familiares que acompañan muchas veces a los pacientes durante su estancia hospitalaria, y muchas veces entenderás que las familias del área rural muchas veces no tienen ni siquiera recursos para poder costear su hospedaje, motivo por el cual muchas veces pernoctaban en pasillos o en el área periférica al hospital, prácticamente expuestos a la intemperie. Situación que ahora se ha previsto que en este hospital, por lo menos durante el acompañamiento, también va a estar el paciente, como también sus familias, para que se ha pensado de forma integral, para que se pueda coadyuvar en la salud, no simplemente del que se interna dentro del establecimiento de salud, sino también en la familia. Juan Carlos, nos decía que de los 40 servicios, 14 ya están en operaciones. ¿Cuáles son esos 14, si nos podría describir, por favor?
Estamos hablando del servicio de medicina interna, el servicio de emergencias, el servicio de la unidad de terapia intensiva, nutrición, geriatría, cirugía general, odontología y traumatología, cardiología, terapia intensiva. Son los servicios que inicialmente están empezando y la siguiente, tengo entendido, de acuerdo al compromiso del gobierno departamental y de nuestro Ministerio de Salud, en 2 semanas aproximadamente se están adquiriendo ya los insumos para que también funcione el servicio de hemodiálisis. Y de esta forma, paulatinamente, estamos hablando de aquí a unos 6 meses aproximadamente, ya esta cartera va a ir aumentando de forma paulatina. ¿Se ha hecho el cálculo, Juan Carlos, del impacto que va a tener el hospital? ¿Cuál era la situación de la salud en este momento o antes en Villa Tunari o en las otras poblaciones que están cerca allí en el Chapare de Cochabamba? Con este proyecto se pretende reducir la morbimortalidad de la población de todo lo que es el valle, el Chapare, como también de los accidentes que ocurrían durante el tránsito en esta ruta internacional. Es así que antes de su inauguración ya ha podido el hospital salvar las 2 primeras vidas. Estamos hablando que han sido internadas el día 30. Ha sufrido una enfermera un accidente, que como también un paciente que tenía que ser referido a la ciudad de Cochabamba, ha podido ser resuelta en este hospital y antes de su inauguración y puesta en funcionamiento de este establecimiento de salud, ya se ha internado en la unidad de terapia intensiva. Ustedes entenderán que antes estos pacientes tenían que salir hasta Cochabamba de los diferentes municipios y esto estamos hablando de 5 a 6 horas que tardaban en llegar a la ciudad de Cochabamba, y por el cambio y el propio traslado en ambulancia, estos pacientes muchas veces no llegaban a sobrevivir. Entonces tenían una alta morbimortalidad. Es así que ahora, con la apertura de este establecimiento de salud, esos casos ya se resuelven en este hospital. Asimismo, el primer día, estamos hablando del 1 de julio, ya se ha tenido el primer nacimiento en este hospital mediante el servicio de obstetricia. Entonces también de la misma forma, los partos que eran complicados y que tenían la necesidad de ser referidos hasta Cochabamba, también estos pacientes y neonatos van a poder ser atendidos en este hospital. Por lo tanto, como ustedes podrán ver, se desatura las áreas de referencia de las ciudades capitales en especial, con este proyecto que se ha concluido a la fecha y ya se ha puesto en funcionamiento. Nos vamos a la recta final de nuestra transmisión digital. Ya estamos en contacto con el funcionario de la alcaldía, Arturo Gallardo. Él es coordinador de la infraestructura resiliente de la Alcaldía de La Paz. Vamos a preguntarle primero qué es infraestructura resiliente. Buen día, Arturo. Le saluda Rubén Atawich y estoy con mi compañero Antonio Dalense. Infraestructura resiliente es un programa que trabaja con financiamiento del Banco Mundial. Tenemos varios proyectos que están financiados por el Banco Mundial. Es una cartera de 14 proyectos, más o menos, $20 millones. Nosotros estamos encargados somos la unidad ejecutora de estos proyectos, ¿no? Eso es lo que es el programa de infraestructura resiliente. Le hemos llamado para hablar sobre el embovedado, La Paz. ¿Cuál es el término correcto? Ese embovedado que cruza al final de la Gruta Lourdes y baja hasta la zona de Llojeta. Esta infraestructura va a ser la base para una próxima avenida anunciada por el gobierno municipal. Exactamente, se ha entregado el día sábado protocolarmente el embovedado del río Choquillapo. En realidad es un embovedado que tiene 2 celdas, son más o menos 970 metros de longitud, desde la curva, como usted lo dijo, desde la curva de la Gruta de Lourdes hasta el puente Ormachea, que es en la calle Cero de Obrajes.
En realidad la entrega del proyecto fue el embovedado y el relleno, ¿no? Es todo el proyecto. Sobre esta vía se va a construir la nueva avenida La Paz, como el alcalde lo dijo. Es un proyecto que está ya en diseño, ya usted puede ver las pancartas, los banners que están por ahí. Ahí ya tienen el esquema de lo que va a ser el proyecto, ¿no? Sí, hemos hablado el otro día con una autoridad del gobierno municipal que nos decía que una primera fase del proyecto va a requerir 21 millones de bolivianos de inversión. ¿Cuándo estarían comenzando las obras de este importante trabajo? La verdad es que nosotros el programa ha entregado el embovedado, ¿no? Esa era la primera etapa. La segunda etapa está a cargo del SMIP. Ellos ya están consiguiendo el presupuesto. Si le doy un dato ahorita puedo estar equivocado, ¿no? Pero lo que tengo entendido es que ya se están iniciando la fase de contratación y todo eso, ¿no? Ahora, cierto, háblenos entonces del embovedado, el Choqueyapu. Era un problema, pues, en la época de lluvias, que a veces tenía que socavarse parte de los cerros circundantes a esa zona de la ciudad de La Paz. ¿Cuánto se ha evitado esto? ¿Cuánto de agua se va a desviar o se va a encauzar a este embovedado? Bueno, el causal de arrastre son, si no me equivoco, 300 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal de diseño, que es es un caudal bastante grande. No siempre se presenta ese caudal. Sí era una estructura que tenía, creo que 50, 60 años de antigüedad, entonces tenía muchos problemas de socavación. La parte importante de este proyecto es el control hidráulico. ¿A qué se refiere? Que evita socavación en la parte de la base, por ejemplo. Este doble embovedado tiene dos particularidades muy grandes. Una es que es más económica por ser el doble embovedado, ser una sola bóveda. Permite que se emplace encima de esta la carga de una vía con tránsito vivo, por así decirlo. Es estructuralmente más fuerte. Y segundo, como es al pie del río, va a ayudar a contener el tema de las laderas. O sea, es un trabajo también de estabilización. ¿Cuánto ha requerido de inversión este proyecto y cuándo se ha iniciado? El proyecto se ha iniciado el 2019. Ha tenido bastantes problemas, entre ellos el problema ha pasado por la pandemia, lo que nos ha atrasado bastante como empresa, y se ha terminado en febrero de este año. O sea, más o menos 1.100 algo días de ejecución. El costo del proyecto en total es más o menos un poco más de 81 millones de bolivianos. ¿Esos fondos propios de la alcaldía? No, eso es con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y una contraparte también de la alcaldía. Ahora, en la parte alta ya, la base sólida, ¿ya está terminada también el rellenado? Se ha anunciado de que también se van a construir algunos campos deportivos parecidos a los de la Avenida del Poeta. El proyecto en sí de la vía La Paz, digamos, de la Avenida La Paz que se está ahí, no lo conozco, como le digo, a fondo, pero el relleno todavía no está en una etapa final, ¿no? O sea, se tenía pensado hacer un relleno, si no me equivoco, es hasta 4 metros aproximadamente, ¿no? Depende también el sector. De ahí, si el proyecto lo pide, se puede hacer digamos, elevar un poco más. Eso es dependiendo de ya el proyecto que viene encima. Estamos ya en contacto con Humberto Arandia, director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística. Con él vamos a hablar del avance de la actualización cartográfica, de los procesos previos al Censo Nacional de Vivienda y Población de 2024 y lo que se viene como una fase ya presensal
el censo experimental. Buen día, don Humberto, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Evidentemente estamos registrando un avance ya significativo en lo que es la etapa precensal de nuestro censo de población y vivienda. Superamos ya el 85% en nivel general en todas las actividades de esta etapa. Actividades en general. En la actualización ya hemos rebasado el 95%, don Humberto. En la actualización cartográfica vamos con el 98,5%, tal cual nos señalamos en conferencia de prensa del día de ayer. Lo que es la segmentación superamos el 65%, la parte logística estamos con un porcentaje similar, las boletas en su versión inicial y preliminar se encuentran concluidas en un 100% y así todas las actividades muestran un avance dentro del cronograma, lo cual es muy significativo e importante, ya que el censo nunca paró. Finalmente se sabe que el censo experimental se va a desarrollar en Cochabamba. ¿Nos explica, por favor, qué puntos poblacionales han sido seleccionados, elegidos para hacer este trabajo que va a ser importante? Quizás nos dé la pauta de cómo logísticamente el INE va a atender el censo de 2024 y al final definir la aprobación de la boleta censal. Claro que sí. El censo experimental lo vamos a llevar adelante el 29, 30 y 31 de julio en un municipio que vamos a anunciar la próxima semana en el departamento de Cochabamba, un municipio cuyas características apuntan a que tiene más de 10.000 viviendas, más de 20.000 habitantes, y estamos hablando de un municipio de mediana escala que nos va a permitir medir y cuantificar todas y cada una de las actividades que están involucradas dentro de lo que es el censo de población y vivienda. Por ejemplo, vamos a requerir más de 1.200 voluntarios, los cuales a la fecha ya los hemos reclutado y los tenemos en su gran mayoría disponibles, listos para ser capacitados, para que puedan llevar adelante las tareas de la encuesta este día de este censo experimental. Como cualquier otro día de censo, tendremos un auto de buen gobierno, tendremos el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas para la custodia, traslado y resguardo de la información, en este caso de las boletas precensales, y a partir de todos los resultados e indicadores que pondremos en marcha, vamos a realizar una evaluación muy completa para poder afinar todos y cada uno de los instrumentos que vamos a utilizar el día del censo. Será crucial entonces este censo experimental de Cochabamba. Entendemos que si bien no se da el nombre del municipio es porque para no alterar, digamos, la cotidianidad en ese municipio. ¿Así se entiende, señor Arandia? Es a efectos de poder definir bien los cronogramas y no generar distorsiones que se puedan generar y se puedan tener en el mismo. Claro que sí. Ahora, muchos municipios están optando para tener cantidad de población suficiente, si es que vale el término, repatriar o remunicipalizar a sus habitantes residentes que viven en distintas partes del país. Esto con el fin de hacer población y en adelante beneficiarse de los impuestos por población, de la coparticipación tributaria por población. ¿Qué medidas se están tomando respecto de esto? Muy peligroso. Y realmente la recomendación mayor es que las personas deberían censarse en los lugares que residen habitualmente. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo, que es el ejemplo más crítico y más característico que estamos observando, que es la zona de Sencata, aquí en la ciudad del Alto. Sencata en el censo 2012 literalmente se vació porque sus habitantes fueron hacia las zonas en las que pertenecían en diversas poblaciones de las provincias de nuestro departamento. Cuando llega el momento de la asignación de ítems de educación, de ítems de salud, así como la determinación de presupuestos como coparticipación, lo que se utilizan son datos censales. Entonces, ¿cómo yo puedo asignar a una zona como Sencata, por decir algo, 100 ítems de educación, si solamente el día del censo había una cantidad de niños asociadas a 50 ítems, porque el resto de los niños fueron con sus padres a sus provincias de origen? Posteriormente, ¿qué ocurre? Los padres hacen huelgas, hacen bloqueos
pidiendo mayor cantidad de ítems de educación, ítems de salud, infraestructura escolar, etcétera, etcétera. Pero no existe una consistencia entre lo que es el dato censal, que es el que permite realizar políticas públicas, y lo que es la realidad. En este contexto, solicito gentilmente a la población que pueda ser censada en el lugar que radica habitualmente para que sus necesidades reales del día a día sean satisfechas. Es cierto que muchos municipios se encuentran desesperados por poder obtener mayor cantidad de recursos, pero no nos olvidemos que en el día a día la situación es muy distinta. Señor Arandia, ¿hay mecanismos, ya sea en la boleta o en el registro, para detectar este tipo de actuación de los bolivianos? No sé, había en algún momento la posibilidad de señalar en las preguntas dónde durmió la noche anterior o la semana anterior, por ejemplo, cuyo fin aparentemente era detectar el traslado masivo de ciudadanos bolivianos antes del censo, antes del día del censo. Lamentablemente, dadas las características del tipo de censo que estamos llevando adelante, que es un censo de hecho, donde no utilizamos registros administrativos, ni solicitamos información como ser el carnet de identidad, no existe la posibilidad de realizar un cruce para poder realizar ajustes poblacionales. En este contexto, a lo único que podemos recurrir es a la conciencia cívica. Claro, eso también puede obligar a las políticas públicas a repartir ítems o proyectos donde una población puede resultar falsa por este precisamente fenómeno de traslado de pobladores o repatriación, vamos a decir, de pobladores de un determinado municipio. Siguiendo en esto, señor Arandia, ¿qué características va a tener el censo experimental, más allá de la cantidad de reclutados voluntarios, del despliegue de las Fuerzas Armadas, la policía, de funcionarios del Instituto Nacional de Estadística? ¿Cómo se va a hacer la visita a las viviendas durante estos 3 días en este municipio de Cochabamba? Esencialmente ya es un operativo con características muy similares a las que se realiza el día del censo. Realizamos el armado de cajas, el armado de sobres, la estructuración de los mismos, el resguardo de los sobres en instalaciones militares de las cajas del material censal, la custodia de los mismos, realizamos un auto de buen gobierno y realizamos la evaluación de todos y cada uno de los instrumentos que vamos a utilizar, como ser los sistemas informáticos de reclutamiento, de capacitación, el material de capacitación, entre muchos otros. También las preguntas en la boleta censal seguramente van a ser las mismas, seguramente sufrirán también alguna variación. 58 preguntas son al final la cantidad de preguntas, señor Arandia. Al momento tenemos 58 preguntas, no creemos que se vayan a sufrir modificaciones mayores, salvo resultados que sean muy contundentes desde el punto de vista estadístico, temático. Pero creo que ya estamos llegando a la versión final de la boleta. Y es más, la versión que estamos utilizando ahora para el censo experimental ya es la penúltima. La última la presentaremos en el mes de septiembre, producto de los ajustes que vayan a surgir de este censo experimental. ¿En qué acápites de las 58 preguntas hay posibilidad de ajustes? Si nos puede contar. Mal podría anticiparlo porque eso va a ser resultado del operativo de campo. Ahora, en relación, siempre es la pregunta, al desarrollo mismo del censo, a las fases previas al censo del 23 de marzo de 2024, ¿seguimos en curso? ¿Siguen los plazos en su punto? ¿Qué nos puede comentar de esto? Evidentemente estamos con más del 85% de avance en lo que es la etapa precensal. Nos encontramos dentro del cronograma y con la ejecución de todas las labores tal cual las habíamos estipulado originalmente. Ayer hubo denuncias en sentido de que la gestora pública había reducido las rentas a cientos de jubilados. ¿Cuánta verdad tendrá?
Lo cierto es que varias personas ayer se han instalado frente a la gestora pública en La Paz para reclamar esa situación. Estamos ya en contacto con Jaime Durán Chuquimia, él es el gerente general de la gestora pública. Jaime, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Jaime, nos había llamado mucho la atención ayer a los medios de comunicación el hecho de que centenares de personas acudieran a las afueras de la gestora pública para reclamar algo que nos pareció insólito, habiendo comenzado recién la gestora pública, iniciado la administración plena del sistema integral de pensiones, había problemas. ¿Cuánta verdad hay en estas denuncias, Jaime, de que algunos jubilados se han sorprendido recibiendo sus rentas de 900 bolivianos cuando usualmente recibían 1.500 bolivianos, por ejemplo? Bueno, muchas gracias por la cobertura. Yo quiero desmentir todas estas afirmaciones en el sentido de que habría, digamos, una cantidad considerable de jubilados que tendrían problemas con sus rentas. En realidad, los datos que voy a presentar van a permitir precisamente desmentir este tipo de informaciones. A ver, para que tengamos un orden de cifras, hasta el día de ayer hemos realizado nosotros 162.348 pagos, ¿ya? De los cuales 141.119 son por jubilación y por riesgo son 21.229. Es decir, en 2 días hemos logrado inyectar 466 millones de bolivianos, ¿ya? Ese es un dato importante que lo estamos dando como primicia para la razón, en el sentido de que nos muestra que en solo 2 días ya hemos logrado cubrir el 65% del total de nuestra planilla. Entonces, ahí se puede ver con absoluta claridad que en estos 2 días, mediante las modalidades de abono en cuenta y mediante las modalidades de pago en ventanilla, hemos logrado cubrir. Ahora, lo que ocurre, y esto es común, por esa razón tenemos 38 plataformas a nivel nacional, lo que ocurre es que estas plataformas están precisamente para atender estos casos especiales que se puedan presentar, ¿no es cierto? Concretamente, digamos, sobre el caso que ha motivado una nota de ANF, se debe a una cuestión relacionada a la renta dignidad. A ver, es importante considerar que la renta dignidad no beneficia a aquellas personas que están trabajando en una entidad estatal, por ejemplo, en el magisterio, las universidades, digamos que es lo más común. Entonces, en ese sentido, lo que ocurre es que hay algunas personas que acceden a la modalidad de jubilación, continúan trabajando porque eso está permitido por ley, pero en ese momento lo que se hace es suspender la renta dignidad. Entonces, eso a veces provoca variaciones en lo que significa el monto total de la pensión. Todas esas dudas las hemos estado aclarando precisamente el día de ayer, y si existiese algún otro elemento que nosotros podamos aclarar, por supuesto que estamos prestos para hacerlo. Ahora, esta información suele tener efectos inmediatos. La Organización de los Jubilados ya se ha expresado en emergencia. ¿Cómo contener este tipo de versiones, Jaime? Bueno, en realidad por la forma en la que nosotros operamos, porque tenemos una excelente relación con nuestros jubilados. Por ejemplo, el día de mañana nos vamos a reunir con la Federación de Asociaciones de La Paz, ¿no? Entonces, para que podamos conversar precisamente acerca de estos elementos que tienen que ver con el pago de las pensiones. Pero reitero, el hecho de que hasta el momento ya hayamos pagado 162.348 pagos y ya hayamos distribuido en 2 días 466 millones de bolivianos, nos muestra con absoluta claridad que el grueso, es decir, más del 98% de los jubilados que han cobrado no han tenido mayor problema en relación a lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, también indicar, y en eso quiero ser muy enfático, ninguna pensión se ha reducido, esto lo puedo demostrar de cualquier manera, eso es totalmente falso, como en redes sociales han intentado indicar, acusando a la gestora de que estaría disminuyendo pensiones. Eso es totalmente errado, no se ha disminuido ninguna pensión. Lo que sí es importante aclarar, y en ese sentido es bueno que la gente sepa,
La renta dignidad solo se activa en el caso, por ejemplo, de los adultos mayores de 60 años, cuando una persona no está trabajando en una entidad pública, y también el otro requisito importante es que debe residir en el país. No debemos olvidar que la renta dignidad beneficia a dos grandes grupos. Por un lado, están aquellas personas que no tienen pensión en el sistema integral de pensiones o en el Senacir. A ellos se les paga 350 bolivianos. Y a la gente que tiene pensión en el sistema integral de pensiones o en el Senacir se les paga 300 bolivianos mensuales. Sin embargo, ese requisito es importante que lo tomen en cuenta, en el sentido de que no tienen que estar trabajando en una entidad pública, porque eso significa que están recibiendo recursos del Tesoro General de la Nación y también tienen que residir en territorio nacional. Esos son los dos requisitos fundamentales y lo que a veces lleva a algún tipo de confusión en nuestros beneficiarios. En esta recta final, lo anunciado, ya estamos en contacto con la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Seguro Universal de Salud, Alejandra Hidalgo. Vamos a hablar con ella sobre la vacunación irrestricta contra la influenza y el COVID-19. Buen día, viceministra. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Viceministra, ayer el Ministerio de Salud dispuso la vacunación irrestricta contra la influenza. Estaba restringida esta vacunación a personas embarazadas, a personas con enfermedades básicas, a niños menores de 12 años y también al personal médico. Para empezar, ¿no había vacunas? ¿Por qué era restringida la vacunación contra la influenza? En realidad estaba habilitada para los niños menores de 12 años, para las mujeres embarazadas, para los adultos mayores y para aquellas personas con una enfermedad de base. Para ellos ya hace un mes están habilitadas las vacunaciones, ¿sí? Ahora, desde el día de ayer, se ha habilitado para todas las edades. Quiere decir que un joven de 16 años que no tenga una enfermedad de base, desde hoy día ya puede acudir al centro de salud a hacerse vacunar. Entonces estamos ampliando en realidad la cobertura de la población que puede recibir esta vacuna, que al momento está presente en todos los centros de salud del país y pueden acudir con su carnet de identidad, pero además una característica, aprovechamos para recibir la vacunación de la influenza y también recibir la vacunación del COVID. Quiere decir que por las temporadas frías por las cuales atravesamos, ahora nos vamos a cuidar con ambas dosis que pueden recibirlas el mismo momento, que no tienen ningún riesgo y con toda confianza pueden hacer la aplicación de estas dos dosis, que es nuestro combo que se está realizando en todos los centros de salud. Yo preguntaba, viceministra, ¿por qué antes no era irrestricta la vacunación? ¿No habían suficientes dosis o cuál es la explicación? En realidad, cuando llegan las dosis de las vacunas, lo primero que se debe hacer es priorizar los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son los niños, son las mujeres embarazadas, son los adultos mayores, son las personas que tienen una enfermedad de base. Ahora que ya han acudido por un periodo de un mes, se habilita la atención de esta aplicación de la vacuna a una mayor población. Viceministra, ayer decía la ministra de Salud, María René Castro, que se va a dar la instrucción a todos los centros médicos para la vacunación masiva. Ya se ha dado la instrucción, las vacunas ya se encuentran en los centros de inmunización. Sí, desde hace un mes ya las vacunas han sido distribuidas a los 9 departamentos. Nuestra ministra de Salud, María René Castro, ya emitió el instructivo correspondiente para que a partir de hoy día todas las poblaciones y todas las edades puedan acudir a los establecimientos de salud. ¿Dónde pueden acudir? ¿Qué centros médicos están habilitados? No, supongo, solamente centros grandes, sino también algunos centros médicos de barrio. Sí, todos los centros de salud que tenemos en el país tienen su punto de vacunación. El centro de salud más próximo a la casa es el que tiene su cadena de frío y que también está presente la vacuna del COVID y ahora la vacuna de la influenza.
Ya esta distribución se ha realizado hace un mes. Es por eso que ya se estaban vacunando los niños. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que toda la población puede acudir sin ningún problema, solo presentando su carnet de identidad al centro de salud más próximo de la casa, para cuidar a toda nuestra familia, tal como ha indicado nuestro presidente Luis Arce Catacora. Vamos a saludar a la diputada Daisy Choque. Diputada, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy bien, diputada. La hemos convocado para hablar un tanto sobre lo que ayer dijo. Nos ha llamado mucho la atención estas declaraciones, que obviamente forman parte ya de las disputas, de estas fricciones en el seno del movimiento al socialismo, en el oficialismo. Diputada, en 2019, ¿dónde se encontraba usted? En la crisis postelectoral. Y he estado en Montero, ¿no? Entonces no he estado en La Paz, por si acaso. He estado en Montero. No estaba en La Paz. No. ¿De dónde sabe que Evo Morales había pedido a los movimientos sociales, a Juan Carlos Huarachi, que pida su renuncia? Primero hay que aclarar, ¿qué es lo que sucede? Hoy por hoy, toda organización que está apoyando a Luis Arce Catacora como presidente es considerado traidor, y lo hemos podido ver, ¿no? Sale el Pacto de Unidad, son traidores, prebendalistas, sale la COP, también es traidor. Entonces, quizás es una verdad que se sabe, ¿no? Lo cual también hay que aclarar. Esto no significa que la situación y la coyuntura política del país en su momento haya sido sencillo. Ciertamente teníamos ya todas las calles tomadas, pidiendo la renuncia y demás, y creo que más que mandar ha sido una reunión que ha determinado y ha definido aquello, ¿no? Lo lamentable es que ahora agarren eso como excusa para llamarle traidor y quieran hacer un paralelo dentro de la Central Obrera Boliviana. Por eso es que se les pide de que sean sinceros. Ayer no solamente mi persona mencionaba aquello, lo dijo también el hermano Andrés Flores, que en su momento era ejecutivo departamental de los interculturales y ha estado en todas las reuniones hasta la última reunión que se tuvo, es lo que informaba ayer también a través de los medios de comunicación. Y ello no significa que la situación en el país haya sido sencillo y que por eso renunció. O sea, ha sido una medida desesperada quizás de su momento, ¿no? Tomando en cuenta de que ya la policía en su momento se había amotinado y demás. Usted dijo ayer que el presidente del Movimiento al Socialismo, el expresidente Evo Morales, diga con sinceridad por qué tuvo que decir a los movimientos sociales pedir su renuncia. ¿Qué sustento hay en esto? Me ratifico en ello, ¿no? Yo creo que tienen que ser sinceros, tienen que explicar y decir por qué fue esa medida, ¿no? Pero lo más importante, dejar de llamar de traidores a Huarachi y dejar de querer armar una central obrera boliviana paralelo. Y en esto también quiero ser clara, yo no lo conozco al hermano Huarachi, no he hablado jamás con él, pero respeto mucho un ente matriz que aglutina a todos quienes estamos en el Pacto de Unidad, ¿no? La Central Obrera Boliviana es el ente matriz de nuestras organizaciones, en este caso yo represento a la CESUCB, entonces me apena mucho que por el simple hecho o por el hecho tan importante de apoyar a nuestro presidente, apoyar a la democracia, apoyar la elección que hubo el 2020, hoy se le llame traidores y quieran hablar de la conformación de un paralelo. Pero ¿de dónde sabe esa información? ¿Quién le ha contado ese hecho? Porque es una declaración muy fuerte que puede incluso tumbar el argumento del oficialismo, del movimiento al socialismo, que defiende la idea de que en 2019 hubo un golpe de Estado, diputada. Pero hay que ser claros, ¿no? La renuncia de Evo Morales en su momento justamente ha sido por la presión que ha habido por parte de, en su momento, las plataformas ciudadanas y de toda la oposición. Ahora, yo no puedo develar el nombre de quien me dijo esto hace más de un año. Sin embargo, el hermano Andrés Flores, que también ha estado en la reunión y lo ha dicho ayer claramente, yo estuve en esa reunión porque era ejecutivo
departamental de los interculturales y él también ha esclarecido. Entonces, serán los del Pacto de Unidad que en su momento estaban, el hermano Henry Mina, que se quedó hasta el final con el hermano Evo, la hermana Segundina Flores, que estaba hasta el final con el hermano Evo, el señor Guarachi, el profesor Freddy Mamani, que ahora es diputado, en su momento era dirigente del sector magisterio, quienes estuvieron en esa reunión, y otros más serán los que tienen que aclarar qué sucedió en la última reunión y por qué salió el señor Guarachi a decir aquello, quizás ya en el último momento de todo lo que venía a suceder el 2019, ¿no? Pero lo que no se pueden hacer ahora es agarrar de ese pedido de renuncia que ha hecho Guarachi para que ellos mismos le llamen traidor. Eso es lo más lamentable, ¿no? Ha cargado con eso, creo, el señor Guarachi, y hoy pretenden utilizarlo en su contra. Ahora, cierto, diputada, usted no estaba en el momento, le han contado, eso es lo que sostiene usted, así que si fuera protagonista podría ser un tanto más firme en señalar incluso las palabras más, las palabras menos de ese momento. Yo le voy a leer un extracto del libro de Evo Morales que precisamente se refiere al pedido de renuncia del entonces secretario ejecutivo y del ahora secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, cuyas palabras exactas eran: le pedimos al presidente que reflexione en ese pedido que tiene el pueblo boliviano. Si es por el bien del país, si es por la salud del país, que renuncie nuestro presidente, dijo entonces Juan Carlos Guarachi. ¿Qué dice sobre esto que acabamos de leer Evo Morales en su libro que se llama Volveremos y seremos millones? No sé si ha leído usted, diputada. Dice... Mira, nosotros en su momento hemos hecho seguimiento a cada uno de los acontecimientos que se ha llevado a cabo en 2019 y no nos vamos a olvidar nunca ese pedido de renuncia, porque ahí sí se nos vino un balde de agua fría y claro, le fuimos llamando traidor por mucho tiempo y yo no entendía por qué el hermano Evo luego buscó defender en su ratificación en la Central Obrera Boliviana en su momento, ¿no? Permíteme un momento lo defienden, hoy le llaman traidor, sí. Entonces las cosas como que van teniendo cuerpo. Estamos ya en contacto de un nuevo entrevistado de La Razón. Se trata de Bernardo Montenegro, él es asesor jurídico de la Alcaldía de Santa Cruz. Para el contexto, ayer la Fiscalía ha informado del descubrimiento de 25 bienes inmuebles a nombre de la exalcaldesa Angélica Sosa en Puerto Quijarro. ¿Qué tendría que tener ella bienes en otra jurisdicción del municipio? Pero bueno, ¿de dónde provienen los fondos para la compra de esos 25 terrenos? Se trata del caso Prestín, este sistema que ha creado la familia de Angélica Sosa para prestar dinero a funcionarios de la alcaldía mientras ella era la máxima ejecutiva. Buen día, Bernardo, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Llama la atención que el caso Prestín es gigante, multimillonario, y lo que más llama la atención es que provenga de la misma familia de la exalcaldesa, ahora bajo detención preventiva por otro caso y otro caso en la cárcel de mujeres de Palmasola. ¿Cómo llegaron a estos extremos los funcionarios de la gestión de la exalcaldesa Angélica Sosa y los mismos familiares? Bernardo, ¿tiene algún comentario, por favor? Sí, bueno, a ver, esto se da, esta última información que sale a la luz, se da cuando la Fiscalía empieza y estaba haciendo las pesquisas de hacia dónde se movían los recursos. Recordemos que el tema Prestín, el caso Prestín, nace porque se identifica que a raíz de los recursos sacados, robados del municipio, estos no solo que eran robados, sino que eran invertidos en préstamos multimillonarios con intereses ilegales, por decir así, de unas cifras muy altas. Entonces ahí es que se empezó a investigar. En esta investigación es el propio Ministerio Público, a través de tres cosas. Primero, a través de declaración de algunos de los
involucrados o investigados, 2 a través de los movimientos bancarios que hay entre cuentas de la gente investigada, y 3 por documentación que se encuentra en las pesquisas que se hacen en otros inmuebles aquí en el municipio de Santa Cruz, que se tienen ya incautados a la familia de la señora Angélica Sosa. Entonces, con estos 3 elementos se identifica que parte de la plata que salía del municipio a través de pagos fantasmas con una gente que se prestaba a dar supuestos servicios que no hacía, estos volvieron y se hicieron la compra de estos terrenos, de estos inmuebles en Puerto Quijarro. No solo inmuebles, porque hay construcciones, hay una lancha, hay chatas para transporte de estas lanchas, seguramente que las usaban para su diversión allá. Además, aclarar que todos estos inmuebles están justo en la playa de Puerto Quijarro, y se identifica, como te digo, que se hace este movimiento a través de una tercera persona que está ya plenamente identificada. Todo esto en las pesquisas que hace el Ministerio Público, y posteriormente es el propio Ministerio Público el que se traslada a Puerto Quijarro, se identifica dónde estaban todos estos inmuebles, la locación exacta, va y se hace una intervención en los mismos por parte del Ministerio Público, y ahí se secuestra documentación que estaba en alguno de estos inmuebles, se secuestra una lancha con su chata que estaba ahí, y varios otros elementos que salen de esta pesquisa del Ministerio Público. Ya estos 25 inmuebles se ha hecho el requerimiento de anotación preventiva por parte del Ministerio Público, y ni bien esté lista esta, lo que vamos a exigir, porque hay que diferenciar en este proceso, la señora Sosa y su difunto marido están siendo juzgados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Al tratarse de legitimación de ganancias ilícitas, aplica que inmediatamente esto se incaute y pase a posesión de DIRCABI, para que una vez termine el proceso ya de una manera mucho más rápida, esto se pueda efectivizar, para que los recursos pasen nuevamente a arcas de la alcaldía. ¿Para qué? Para lo más importante que siempre ha dicho el alcalde, que retorne estos recursos. ¿Para qué? Para que se traduzcan en obras tan necesarias para la ciudad. Estos 25 bienes son terrenos, construcciones, lanchas, incluso chatas. ¿A eso se refiere o son terrenos? No, como te decía, las matrices son 25 terrenos, en algunos hay construcciones, como te digo, en los que hay construcciones habían cosas, se ha secuestrado documentación, se ha secuestrado esta lancha que tengo que seguramente la usaban para su diversión, chatas, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas, pero sobre todo estos 25 inmuebles que, como te digo, están ubicados ahí en la playa en Puerto Quijarro. Estamos ya en contacto con Marcelo Pedrazas, él es diputado de Comunidad Ciudadana por Chuquisaca. Con él vamos a hablar las consecuencias de las declaraciones de los diputados Andrés Flores y Daisy Choque. Ayer, los protagonistas de la crisis postelectoral de 2019 y de la sucesión presidencial de 2019, hablamos de Carlos Mesa, de Luis Fernando Camacho y de Yanine Áñez, además de Jorge Quiroga, han considerado de que sí, lo que dijeron los diputados validaba la tesis del autogolpe. Diputado, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? ¿Qué consideraciones tiene después de, primero, las declaraciones de estos dos diputados que mencionaba, Andrés Flores y Daisy Choque, que dijeron
que en 2019 Evo Morales había pedido a los movimientos sociales de que pidan su renuncia, ante la versión del propio Evo Morales, que cuando vio que Juan Carlos Huarachi pidió su renuncia, se declaró sorprendido y hasta molesto, hasta quiso buscarlo, dice, para hablar y pedirle explicaciones. ¿Qué criterio tiene, diputado? Buen día. Buenos días. Bueno, yo creo que estas declaraciones lo que hacen es afirmar aquel, para mí, fundamentado tema que se ha tocado durante mucho tiempo, sobre todo muchas personas han coincidido con que Evo Morales ocasionó y provocó ese vacío de poder con el objeto de generar una lucha fratricida entre bolivianos y así en ese momento coyuntural poder reposicionarse en la presidencia. Esto lo que hace más bien es reafirmar esta decisión que tomaron muchas personas de decir la verdad hace mucho tiempo atrás. Lo lamentable para mí es que este factor es de cohesión con el movimiento al socialismo y bueno, cuando se disparan algunos colegas parlamentarios diciendo la verdad, seguramente tendrán represalias a futuro. Creo que han acabado su carrera política al haber denunciado esa verdad, pero lo peor de todo es que materialmente y desde la justicia no vamos a tener ninguna respuesta real, porque la justicia secuestrada no está investigando los hechos que sucedieron el 2019, sino lo que el gobierno quiere que se investigue, posicionando esa falsa narrativa del golpe de Estado. Entonces, yo creo que para la población ya queda clara lo que ha sucedido, reafirma todas esas denuncias que se han hecho, y para estos dos colegas van a ser alejados inmediatamente o a futuro del movimiento al socialismo, porque al revelar la verdad lo que han hecho más bien es acabar su carrera política, porque si algo sí el movimiento al socialismo no va a dejar que se averigüe la verdad, es los hechos del 2019 y Evo Morales en su renuncia y abandono del cargo. ¿Usted cree, Marcelo, ya digamos en un comentario fuera de lo político, que una persona sea capaz de sugerir una petición de la naturaleza con la que se le recuerda a Evo Morales? ¿Qué motivación tendría pedir que pidan su renuncia, por ejemplo, cuando él por su cuenta podía hacerlo, cuando no había mucha presión entonces? Lo que pasa es que se estaba construyendo un escenario de inestabilidad política y social producto del fraude electoral. Y Evo Morales nos ha demostrado ahora que no es presidente, que está enfermo de poder, a niveles de llegar a comprometer a sus propias estructuras, hacer denuncias respecto al narcotráfico y otros que demuestran cuando hay una angustia de poder, cuando hay una enfermedad, a lo que puede llegar el ser humano, en este caso Evo Morales, de realizar actos para poder lograr sus objetivos. Y a mí no me extraña, y a la población, que esa decisión que ha tomado, que además ya fue denunciada oportunamente por otras personas, tengan un asidero en quienes en este momento están ocupando cargos de alto mando dentro de la organización política que es el movimiento socialista. Estamos hablando incluso de un jefe de bancada que tiene el respaldo de una mayoría de los miembros del MAS en la Asamblea Legislativa. Entonces, la construcción más bien cada vez de esta vacío de poder y esta lucha fratricida y la responsabilidad total de quienes acompañaban a Evo Morales en su momento, ya ha sido revelada a la población. Yo creo que la población ya ha juzgado el escenario del 2019. Lo que sí va a quedar siempre pendiente es que una justicia corrompida y sobre todo una justicia que está al servicio del Poder Ejecutivo y del masismo no va a permitir la averiguación de la verdad. Y también hay que ser honestos en esto, el MAS, que cuando se habla de golpe encuentra cohesión para la futura elección, entonces va a quedar ahí, pero en la población ya la figura clara de lo que ha sucedido. De todas maneras, no es el hecho único que ocurrió en 2019, por ejemplo, la sucesión de Yanine Áñez, por la que ha sido juzgada a 10 años de prisión en el caso Golpe de Estado 2, todavía no encuentra explicación jurídica, por lo menos lo entendemos así, porque ella misma lo admite a través de su secretario cuando el 12 de noviembre pide la comprobación de quórum. Víctor Hugo Zamora le dice que no hay quórum y por tanto suspende la sesión en senadores, pero ella se proclama primero presidente del Senado. Luego baja al hemiciclo de diputados para proclamarse presidenta sin quórum y también sin la asistencia de la principal fuerza política que tenía entonces 2/3, el Movimiento al Socialismo. ¿Cómo lee esto, Marcelo?
que el movimiento del socialismo no respeta la Constitución y la ley, y cuando ya retoman el poder en 2020, cohesionan a su órgano judicial para que tome una determinación y aplique esta falsa narrativa del golpe de Estado, y como bien lo dijo el ministro Lima, a través de un juicio ordinario. En ese marco, los jueces que han estado resolviendo y los fiscales que han estado acusando tenían ya una narrativa clara respecto a qué es lo que deberían resolver, aspectos que incluso, hago un paréntesis, me atrevo a decir que se resuelve desde el despacho del ministro Lima, porque las sentencias salen de ahí, ni siquiera se toman la molestia de hacerlas, simplemente las leen. Pero cuando entramos a hablar de la legalidad, le doy un ejemplo. El día de ayer en la Asamblea Legislativa se ha rechazado el proyecto de un préstamo de dinero. A luces se ve que esta ley ha sido rechazada, y hoy día ya está la presidencia generando interpretaciones antojadizas para lograr en la población de que esta ley ha sido aprobada. Me refiero cuando esto sale a la opinión pública. Entonces, yo creo que si tendríamos una justicia independiente, podríamos averiguar la verdad de los hechos, podríamos decir de manera cierta qué es lo que ha sucedido, y sin lugar a dudas las responsabilidades de quien ocasiona el vacío de poder y obliga a toda la institucionalidad democrática, Asamblea Legislativa, Tribunal Constitucional, órgano electoral, a buscar una estabilidad política y social en el país, porque ya sabíamos con estas declaraciones, y confirmamos con estas declaraciones, que había una persona atrás que ya tenía todo el plan maquiavélico para retornar al poder, aun cueste la vida de los bolivianos. Hemos hablado ya en el anterior segmento con el diputado Marcelo Pedrazas y sus reacciones sobre lo que dijo el jefe de bancada de diputados del MAS, Andrés Flores, y también su colega Daisy Choque, en sentido de que en 2019 Evo Morales había pedido a los movimientos sociales a que pidan su renuncia. ¿Cuál habrá sido el fin? Pero bueno, esto ha despertado obviamente mucho oficio en la oposición, que consideran de que esa develación implica la admisión de que en 2019 no hubo golpe, sino un autogolpe. ¿A qué extremos están llegando las disputas internas en el movimiento al socialismo como para entregar en bandeja de oro otra narrativa más que se pretende instalar? La narrativa del autogolpe. A ver, vamos a hablar de esto con el senador por Oruro, Rubén Gutiérrez. Senador, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Mira pues, senador, cómo han llegado las disputas a generar repercusiones, sí, obviamente criterios a favor de la oposición, que considera de que en 2019 no hubo golpe, sino ahora dicen autogolpe. ¿Qué criterio tiene de esto? No, a ver, para nada, no se puede retrotraer los acontecimientos históricos del año 2019. No se puede borrar la memoria colectiva histórica de un pueblo que ha soportado los fatídicos días del 8, 10, 12 de noviembre del año 2019, donde se ha consumado la ruptura del orden constitucional con el golpe de Estado. Eso no se va a poder borrar para nada. Más allá de las declaraciones, de algunas versiones que se puedan comentar con relación quién instruyó o no, quién sugirió o no, con relación a una declaración o a un pedido con relación al Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. No, más allá, lo que tenemos que analizar es precisamente cómo se han dado estos acontecimientos, esos hitos históricos que han derivado en la ruptura del orden constitucional. Y no olvidemos, Rubén, de que aquí lo más importante en un Estado democrático y en la lectura política, tenemos que tener siempre presente cómo se consolida un gobierno legítimamente nacido de las urnas. Un gobierno tiene que cumplir su mandato de un día para otro, obviamente con una fecha establecida, tiene un plazo de 5 años, y el presidente Evo Morales Ayma en su momento tenía pues todavía un mandato que se extendía hasta enero del año 2020. Pero eso ha sido interrumpido por la movilización cívica, por la movilización violenta que precedió pues en esos días. Y eso no se puede desconocer. Un segundo elemento,
aquí ha existido dos factores importantes que hacen a la organización del Estado, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. ¿Quién es la institución tutelar de un gobierno legítimamente y democráticamente constituido? Si no es las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Las Fuerzas Armadas cumplen con su misión constitucional de poder defender la estabilidad de un gobierno democráticamente constituido. Y eso es lo que no ha existido el año 2019, porque ahí el alto mando de las Fuerzas Armadas pidió al presidente Evo Morales Ayma la renuncia para esos propósitos que tenían los cívicos, y ante una policía amotinada, obviamente se encontraba desguarnecida el poder político a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora. En síntesis, las Fuerzas Armadas había sugerido la renuncia, la policía amotinada ya no quería resguardar el orden público, ya no quería resguardar la seguridad ciudadana, en realidad le habían levantado el apoyo. Ahí empezó el derrocamiento de nuestro gobierno legítimamente constituido. Y para cerrar la idea, con relación a la sucesión constitucional, después de la renuncia, ellos nunca van a poder demostrar que hubiesen cumplido la línea de la sucesión constitucional prevista en el artículo 169 de nuestra norma fundamental, porque la señora Yanine Áñez nunca ha cumplido y no va a poder demostrar y acreditar su condición de la línea de sucesión constitucional, porque ella no fue pues presidenta del Senado en ningún momento, porque la Constitución en el 169 dice: ante la ausencia o el impedimento del presidente asume el vicepresidente, y ante la falta de este asume el presidente de la Cámara de Senadores, y ante la falta de este asume el presidente de la Cámara de Diputados. Y la señora Yanine Áñez nunca va a poder acreditar técnicamente, políticamente, democráticamente, con documentos, su condición y su cualidad de presidenta del Senado Nacional. Por eso es que ha existido la autoproclamación de la presidencia del Senado y la autoproclamación de la presidencia del Estado Plurinacional. No ha existido la sucesión constitucional. Eso difícilmente van a poder revertir estos hechos que son absolutamente evidentes, objetivos. Por eso es que están siendo juzgados en la vía ordinaria a la señora Yanine Áñez y todos sus colaboradores. Estamos en contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, don Jerjes Mercado, con quien vamos a hablar en los siguientes minutos sobre varios temas, entre ellos este que estoy comentando en estos momentos. Buen día, diputado, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Con él vamos a hablar de esta situación que ha dejado las declaraciones de dos diputados del ala arcista, y también sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa en la aprobación de algunas normas y leyes, también las elecciones judiciales. Son varios temas los que queremos abordar con el presidente de la Cámara de Diputados. Ahora sí, a ver, ¿por dónde comenzamos? Ha generado gran repercusión, presidente, las declaraciones de dos diputados, Andrés Flores, jefe de bancada del MAS, y Daisy Choque, que dijeron que en 2019 Evo Morales había pedido al Pacto de Unidad y a la Central Obrera Boliviana que pidan su renuncia. Esto obviamente, como decimos en el lenguaje popular, papita para el loro. La oposición ha tomado estas declaraciones como suyas y ha dicho que ahí está. No era golpe, era autogolpe. ¿Qué reacción tiene usted como militante del movimiento al socialismo y obviamente como presidente de la Cámara de Diputados? Bueno, yo poco tengo que opinar. No era un actor en esos momentos tan dramáticos que vivió el país, por lo tanto, los pormenores no lo conozco y mal podía opinar. Lo que puedo decir es que en esos momentos nosotros estábamos perseguidos, estábamos intentando resistir a semejante avalancha que se dio, estábamos siendo testigos
de que hubo una gran movilización en contra del gobierno nacional. Fuimos testigos de que se convocó a la desobediencia civil por parte de un candidato que había perdido las elecciones, y otro llamaba al Cristo Redentor a nombrar un presidente en un cabildo. De lo que fuimos testigos es de que los militares pidieron la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Lo que fuimos testigos es que ingresaron abruptamente al Palacio de Gobierno con una Biblia en la mano y se instaló un gobierno nefasto que robó, saqueó, persiguió, asesinó a 38 bolivianos y más de 100 heridos, 800 perseguidos. Eso puedo dar fe porque eso fue lo que yo vi y sentí en carne propia. Los otros temas que dijo, difícil decirlo, y el pueblo boliviano ha sido testigos también de todo lo que estoy comentando, por supuesto. Obviamente, quienes estuvieron en la reunión han desmentido esa versión de sus colegas diputados Flores y Choque. Uno seguramente se encuentra en la disyuntiva de si es verdad o no es verdad, pero en la lógica, ¿es capaz un presidente pedir que pidan su renuncia, presidente de Mercado? Y yo reitero, es un tema en el cual no puedo opinar, no fui actor protagónico, no estuve en esas reuniones, pero sí fui testigo de lo otro, y eso puedo aseverarlo. Y es lo otro, donde quiera que se encuentre uno, es una interrupción constitucional del mandato. Cuando los militares salen a la calle, cuando le piden la renuncia a un presidente, cuando está obligado a renunciar, es una interrupción del mandato constitucional. Hoy lo que me toca a mí decirle y lo que me toca opinar es el tema de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados, las gestiones que estamos haciendo, lo difícil que está siendo aprobar las leyes con grupos muy heterogéneos, pero al mismo tiempo también garantizar al pueblo boliviano, decirle que las leyes fundamentales, más allá de las dificultades, están siendo aprobadas, decirle que las leyes estratégicas han sido aprobadas y que nos demanda más tiempo, es cierto, más tolerancia, más paciencia, más diálogo y concertación, pero asegurarle que han ido saliendo las leyes estratégicas y prometerle al pueblo boliviano que seguiremos trabajando en esa línea para poder apoyar a la reconstrucción de la economía, para poder apoyar al gobierno nacional y llevar mejores condiciones para nuestro pueblo. Vamos a hablar de ese tema en instantes nada más, presidente. Sin embargo, quiero cerrar el capítulo anterior con esta pregunta. ¿Considera usted que hubo autogolpe en 2019? Con todo lo que yo he dicho, de lo que puedo opinar y fui testigo, no hubo un autogolpe, hubo una interrupción abrupta, obligada de la gestión constitucional del presidente Morales. Reitero, el pueblo boliviano lo que vivió es que hubieron líderes políticos que perdieron las elecciones y ante un informe, ya habían antes también alertado que si ganaba el entonces candidato del MAS-PCP, ellos iban a hacer un gran protagonismo en contra de él. Lo alertaron con meses de anticipación, instalaron en la mente de la gente un supuesto fraude, vino la OEA y coadyuvó en esa idea con un informe mal hecho, porque no lo hizo con controles de auditoría integral de procesos electorales, lo hizo a su antojo, no cumplió el convenio con el gobierno nacional de entregarse como corresponde primero un documento, lo hicieron público inoportunamente y eso provocó unas grandes movilizaciones, provocó que la policía se amotine, provocó también que las Fuerzas Armadas salgan a la calle y exijan la renuncia del presidente. Eso es lo que conozco, eso es lo que conoce el pueblo boliviano y eso se llama golpe de Estado. Presidente, ahora sí nos vamos a las tareas de la Asamblea Legislativa que a propósito van a ingresar en receso parlamentario. Ha sido difícil, nos decía usted, ponerse de acuerdo para aprobar algunas leyes estratégicas y fundamentales. Hay posiciones heterogéneas.
Tendrían que haber más bien posiciones homogéneas en el oficialismo en particular. ¿Qué pasó? ¿Por qué se complica la aprobación de las leyes? Es más, esto puede implicar en adelante la inestabilidad de un gobierno como es el del presidente Luis Arce. Bueno, lamentablemente creo que hay grupos políticos que están interesados en conspirar contra el gobierno nacional, en desestabilizarlo, y no miden que con eso perjudican al país, perjudican a la gente, atentan contra la estabilidad económica del país, atentan con las obras y proyectos, y todo con el afán de esa desestabilización y hacer que surja un salvador, parece que venga a salvarnos después que ellos mismos lo hubieran hundido. Y hay un grupo de la extrema derecha, la extrema más fascista, diría yo, que juega eso. Y lamento que algunos compañeros del MAS y PCP le hacen el juego y coinciden con su discurso, coinciden con su actuar, y eso es lo que por supuesto nos está perjudicando. Debo valorar, sin embargo, de que gracias al diálogo, a la conversación, a la enorme paciencia que tenemos para esos temas, estamos avanzando, las grandes leyes, como le digo, han sido aprobadas. El primer impasse que tuvimos fue cuando quisimos aprobar una ley de aplicación de los resultados del censo nacional, sí, y fue la gran pelea primera. Luego esa ley la aprobamos, pacificamos Bolivia, pacificamos Santa Cruz, volvimos a la normalidad después de 36 días de tener una ciudad secuestrada prácticamente, violando los derechos de los ciudadanos, con muertos también, con heridos. Posteriormente fue la ley del presupuesto general del Estado, después de un amplísimo debate, N conversaciones, logramos aprobarla, garantizando más de 4.000 millones de dólares de inversión pública, garantizando 26.500 millones de bolivianos para salud, 25.500 millones para educación, y garantizando también una considerable suma de dinero para subsidio, para que no suba la canasta familiar, subsidiando los alimentos, subsidiando el combustible. Posteriormente vinieron leyes que iban apuntando a la reconstrucción de la economía, apuntando a mantener la estabilidad económica, como fue la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales, que ustedes saben, inmediatamente aprobamos esa ley, subieron nuestros bonos en el mercado internacional, se dio más tranquilidad al país y fue aprobada. Vinieron leyes financieras, es decir, créditos necesarios para proyectos, para obras, para preinversión, que hemos ido aprobando también, obviamente con sesiones maratónicas de 24 horas, la última ha sido antes de ayer con 20 horas de trabajo, N conversaciones, aguantar improperios, aguantar ataques personalísimos, pero bueno, con la paciencia que nos da la voluntad férrea de ayudar a nuestro país, de reconstruir la economía, de contribuir a nuestro gobierno a que tengamos mejores condiciones de vida. Ayer, después de un año, se ha desarrollado el Consejo Nacional de Autonomías sobre una misma materia para hablar sobre el avance del Censo de Población y Vivienda 2024 en su fase preliminar. Casi como esta misma fecha en 2022, fue el 12 de julio, el Consejo Nacional de Autonomías había escuchado el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y había considerado necesario postergar el censo del 16 de noviembre para una fecha próxima en 2024. Esa decisión ha molestado a un gobernador en particular que contagió su molestia a una región, a una dirigencia regional más bien. ¿Se acuerdan? Luis Fernando Camacho, mientras estuvo libre, no asistió a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías el año pasado, pero fue el único que objetó la decisión del Consejo Nacional de Autonomías. Algo parecido ocurrió ayer. Se ha reunido el Consejo Nacional de Autonomías y quien no estuvo presente fue Luis Fernando Camacho. Él se encuentra bajo detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, pero se dijo que había un juez que dictó
su presencia en esa reunión del Consejo Nacional de Autonomías. Y Camacho no pudo y su entorno reclamó la asistencia a este Consejo Nacional de Autonomías. A nosotros nos llamó la atención, mientras estuvo libre, él no quiso asistir al Consejo Nacional de Autonomías, pero mientras está encarcelado, sí quiso asistir a este Consejo Nacional de Autonomías. Es más, su entorno ayer, después de la reunión de gobernadores y alcaldes, además de ministros y el propio presidente Luis Arce, dijo que si bien las decisiones del Consejo Nacional de Autonomías son legítimas o son legales, no son legítimas, porque faltó un gobernador, el gobernador Luis Fernando Camacho. Vamos a hablar de este tema con el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz. Buen día, viceministro. Le saluda Rubén Atahuichi. Habíamos comenzado con un comentario inicial. ¿Qué criterio tiene respecto de esto que siempre genera polémica? Ayer el entorno del gobernador Luis Fernando Camacho ha dicho que si bien puede ser legal la determinación del Consejo Nacional de Autonomías en torno al Censo de Población y Vivienda de 2024, el seguimiento, la fase preliminar, las tareas del INE, pero no son legítimas porque faltó el gobernador de Santa Cruz. ¿Qué criterio tiene? Mira, lamentamos nuevamente que el gobernador del departamento de Santa Cruz o la representación del departamento de Santa Cruz no se haya podido dar. Mira, Rubén, es importante establecer que el Consejo Nacional de Autonomía es la máxima instancia de coordinación, donde participa 27 miembros, está el presidente, el vicepresidente, están los ministros de planificación, de presidencia, de justicia y de economía, ¿no? Está también los 9 gobernadores, la autonomía regional del Chaco, los 5 representantes del sistema asociativo municipal y los 5 representantes de las autonomías indígenas originarias campesinas. La invitación se hace con 10 días de anticipación, se tiene que publicar en un medio escrito de publicación nacional, ¿no? Y se ha cumplido, se ha hecho la publicación en el medio, se ha invitado y ahí es una muestra clara que le hemos hecho llegar la invitación al propio gobernador. Esa invitación al gobernador de Santa Cruz le ha permitido hacer sus gestiones o sus trámites para que pueda estar presente. Y todos conocemos que el día martes, a través de los medios de comunicación, ellos indicaron que el gobernador de Santa Cruz iba a estar presente, que ya había conseguido el permiso. Yo creo que nuevamente ahí no me corresponde esto, ¿no? Pero siempre es bueno aprovechar que aclarar. Miren, en vez de haber llevado a los medios esa autorización que consiguieron de un juez, ¿no? Tendrían que haberlo llevado a el régimen penitenciario para gestionar la salida del gobernador. Si nosotros no hubiéramos querido que el gobernador no esté presente, pues simplemente no hubiéramos emitido la invitación que le ha permitido a él hacer sus trámites, ¿no? Ahora, no ha llegado, creo que ha sido nuevamente un error del gobierno departamental de Santa Cruz, de su equipo técnico, de los asesores de la gobernación de Santa Cruz, porque ellos, ante la ausencia de su gobernador o ante la situación que tiene el gobernador, ¿no? Ellos podrían haber permitido que el vicegobernador los represente. Pero entiendo, a través de los comentarios que ha hecho el propio asesor, el señor Efraín, ¿no? Que ha indicado que el gobernador de Santa Cruz no confía en su vicegobernador. Lo ha dicho públicamente en entrevistas, ¿no? Entonces, creo que ahí esa disputa, esa diferencia interna le está perjudicando al departamento de Santa Cruz, que pudo haber estado representado, ¿no? Y mira este ejemplo. De los 6 departamentos, de los 9 departamentos que tenemos en Bolivia, solo 6 no tienen su estatuto autonómico. 3 tienen ya su estatuto autonómico, por eso es que tienen sus vicegobernadores. Lo tiene Santa Cruz, lo tiene Pando y lo tiene Tarija. Y en su estatuto autonómico ellos establecen que si el gobernador estuviera por ausencia temporal
o ausencia definitiva, asume inmediatamente el vicegobernador. Que ese es el principal rol y esa es la principal figura por la cual se eligen vicegobernadores. No, él podría haber participado, ellos podrían haber sido un poquito, haber hecho una planificación mejor, es decir, intentamos que el gobernador llegue, en caso de que no llegue, que vaya el vicegobernador, para que el departamento de Santa Cruz no esté ausente. Eso es lo que ha pasado, lamentamos mucho, nuevamente es una equivocación, es una chambonada de sus asesores de la gobernación y de me imagino, sus abogados del gobernador Camacho, ¿no? Entonces, esa es la situación, lamentamos mucho. En el caso del gobernador de La Paz, él mandó una nota excusándose, diciendo que no podía participar porque tenía programado una firma un convenio de firma para un proyecto carretero. ¿No? Eso es lo que ha indicado, pero reitero, solo 3 gobernadores pueden habilitar, en caso que no puedan, a sus vicegobernadores. Nuevamente, el gobernador de Santa Cruz o la gobernación de Santa Cruz estuvo ausente. Ustedes saben, Bolivia se ha convertido ahora en exportador de energía eléctrica. Hay varios proyectos que están generando energía eléctrica, en algunos casos de forma hidráulica, en algunos casos de forma ya tradicional. Argentina es el primer mercado de la exportación de energía eléctrica. Y en el país se están desarrollando algunos proyectos, como por ejemplo en la hidroeléctrica de San José 1 y 2 de Cochabamba, donde van a subir la capacidad de generación. Para eso se están haciendo obras complementarias, ¿no? En las centrales hidroeléctricas. Ha concluido la excavación del túnel secundario y la construcción de las obras de toma solitario, así se llama, Roque Mayo y Cañón, y otras tareas con ese fin de aumentar la capacidad de la producción de energía eléctrica, que se estima que tiene que pasar las cifras actuales. Para hablar de esto estamos en contacto con Manuel Villegas López. Él es coordinador de proyectos hidráulicos de ENDE Corani. ¿Cómo está, Manuel? Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? A ver, explíquenos, Manuel, sobre estas tareas y trabajos que se hacen en la hidroeléctrica de San José 1 y 2 de Cochabamba. Bueno, lo que se ha hecho es concluir el túnel secundario del proyecto San José 1 y 2, el cual va a incrementar en 180 gigavatios hora la capacidad actual de producción de energía eléctrica, y mediante la construcción de un túnel de más de 3 kilómetros y 3 obras de captación, como se dijo, Solitario, Cañón y Roque, que van a poder incrementar el caudal de agua en 6 metros cúbicos segundo a la actual capacidad que tenemos instalada. Con esto pretendemos garantizar la energía, la cantidad de agua necesaria para llegar a la capacidad máxima instalada que tenemos en ambas plantas. ¿Cuándo van a terminar esas tareas? ¿Desde cuándo se van a aumentar los volúmenes de energía eléctrica? Y si nos puede explicar ¿qué son los gigavatios? Los gigavatios hora son es la capacidad que tiene cada planta de generación para entregar al sistema interconectado nacional. Entonces, esto va a permitir tener mayor confiabilidad y mayor producción de energía en nuestras plantas, sobre todo durante las horas pico. La obra se va a concluir el 31 de julio en cuanto a obras civiles, pero tenemos obras complementarias como la conexión de la fibra óptica, la automatización y las pruebas antes de entrar en operación. Entonces tenemos previsto entrar, ya poder entregar al sistema interconectado nacional antes de que termine esta gestión. ¿A dónde abastece energía eléctrica esta hidroeléctrica de San José 1 y 2, Manuel?
Todas las plantas hidroeléctricas entregan la energía al sistema interconectado nacional. Es decir, que llega a todo el país dependiendo de dónde se distribuye. No es un lugar localizado. Ya. Entonces, la energía que estamos generando no es solo para Cochabamba, es para toda Bolivia. Ya, ¿cuánto aporta San José al sistema integrado de energía eléctrica nacional? Actualmente aporta 750 gigavatios hora. Y con el incremento del 25%, es decir, 180 gigavatios hora, vamos a llegar a aportar 942 gigavatios hora. ¿Y cuál es la diferencia con megavatios? Megavatios es la potencia. Ya. La potencia que tenemos instalada es 124 megavatios, que ya está funcionando y se va a mantener. La diferencia es la potencia máxima que digamos. Los gigavatios hora es, si quiere, como el caudal de energía que se genera. Entonces, eso se va a incrementar. Ahora, San José es parte del complejo Corani, ¿no es cierto? Sí. Al construir San José 1 y San José 2 y ahora el túnel secundario, estamos completando la cascada que llamamos nosotros de generación de energía desde la planta de Corani, que es la primera, que pasa luego a la planta de Santa Isabel, luego llega a la planta de San José 1 y luego pasa a San José 2. Entonces, el agua que utilizamos de Corani se aprovecha tanto en la planta de Santa Isabel como en San José 1 y San José 2. Ahora, el Corani en general, ¿cuántas hidroeléctricas tiene? En Corani tiene la hidroeléctrica de Corani, Santa Isabel, San José 1, San José y Pincicuni, las cuales ya están instaladas y en operación. Y seguramente Pincicuni es la más importante. Es una de las más grandes. Pincicuni tiene una capacidad de 120 megavatios. El complejo en general de Corani, ¿cuánto aporta al sistema integrado? Pincicuni con 120 megavatios, San José 1 con 55, San José 2 con 69 y Santa Isabel con 51. O sea, son 4 plantas hidroeléctricas que están aportando a todo el sistema interconectado nacional. Ahora sí tiene datos en el ámbito nacional. ¿Cuánto producimos de energía eléctrica en Bolivia y a través de qué fuentes? La capacidad instalada exacta no la podría decir porque son diferentes fuentes las que vamos generando, tanto en hidroeléctrica, en eólicos, y también ahora tenemos las plantas que son las geotérmicas, ¿no? Y entonces son diferentes plantas que vamos generando en diferentes locaciones, tanto en Cochabamba, que en realidad es el centro energético de Bolivia, como tenemos plantas instaladas también en Tarija, en Santa Cruz y en el Alto. Con toda la producción se puede afirmar que Bolivia es soberana en la producción de energía eléctrica o del consumo de energía eléctrica. Sí, claro que sí. Tenemos mayor producción de energía eléctrica que la que requerimos. Por eso es que también se ha visto de poder hacer la venta de energía eléctrica a Argentina mediante la transmisión, ¿no?, que se ha inaugurado recientemente. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.